El transporte traqueteó al aterrizar en la base conjunta Louis McCord, y Douglas Johnson sintió que cada hueso de su cuerpo protestaba por el vuelo de 14 horas desde Kandahar. 36 años, 11 años en el ejército y todavía no podía dormir en los aviones. Las luces fluorescentes de la terminal le quemaron los ojos mientras se colgaba la bolsa al hombro y se dirigía a la salida. Su mente ya está en casa. Su comandante lo había llamado aparte hacía 3 días con esa mirada. El que significaba emergencia familiar. Tu vecino llamó a la Cruz Roja. El mayor Hendricks había dicho eso, deslizando los papeles de permiso sobre el escritorio. Algo sobre tu hija. Vete a casa, Johnson. Casey, su sargento de equipo, lo había llevado al aeródromo. Sea lo que sea, hermano, tú ocúpate de ello. Te respaldaremos cuando regreses. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. La certeza en la voz de Casey lo había anclado a través del interminable vuelo, a través de la escala en Alemania, a través de la aplastante ansiedad de que su hija Sophie, de 7 años, lo necesitara, y él estaba a 8.000 millas de distancia. Douglas conoció a Pamela Johnson hace 9 años en la boda de un amigo en Tecoume. Ella había sido hermosa, de voz suave y atenta. Se casaron 6 meses después. Demasiado rápido, le había advertido su madre. Pero Douglas era joven y estaba destinado en Irak y quería algo permanente que le permitiera regresar a casa. Un año después llegó Sophie, un milagro de ojos brillantes que se convirtió en su mundo entero. Pero Pamela había cambiado después del nacimiento de Sophie. Se retiró y comenzó a pasar más tiempo con su madre, Lorraine Banks, una mujer de rasgos afilados que nunca había ocultado su desdén por la carrera militar de Douglas. Asesino del gobierno, lo llamó una vez en acción de gracias, sonriendo como si fuera una broma. Pamela se había reído también. El coche de alquiler olía a ambientador barato. Douglas programó su dirección particular en el GPS 2847 Maple Ridge Drive y comenzó a conducir. Eran las 2 horas y el frío de febrero se colaba por las rejillas de la calefacción. Quería llamar con anticipación y sorprender a Sophie por la mañana con panqueques, como siempre hacía cuando estaba de permiso. Pero algo en el tono del mayor Riggs había matado ese plan. El barrio estaba oscuro cuando llegó. Las luces de la calle proyectan charcos anaranjados sobre el césped cubierto de escarcha. Su casa, una modesta casa de 2 pisos que había comprado con sus bonificaciones por despliegue, estaba en silencio. Una luz ardía en una ventana del piso superior. Lorraine y su esposo Roy se habían mudado hacía 2 años cuando Roy perdió su trabajo. Temporal, había prometido Pamela. Nunca se fueron. Douglas entró en el camino de entrada, apagó el motor y se quedó sentado por un momento en el repentino silencio. Entonces lo vio. Una pequeña figura en el porche cubierta con papel de periódico. Su cuerpo se movió antes de que su cerebro lo captara. Entrenamiento que anula el choque. Salió del coche, cruzó el césped y se arrodilló junto al pequeño bulto. Los periódicos crujieron cuando él los apartó con manos temblorosas. Sophie, su hija, yacía acurrucada en el porche de madera, vestida con un pijama fino y sin abrigo ni zapatos. Sus labios tenían un tinte azul bajo la luz del porche. El termómetro exterior marcaba 28º F. Sophie, cariño, despierta. Douglas la tomó en sus brazos y ella se movió, murmurando algo incoherente. Su piel era hielo contra su cuello. La llevó hasta el coche de alquiler, puso la calefacción al máximo, la envolvió en su chaqueta y la manta de emergencia del maletero. Sus ojos se abrieron de golpe cuando el calor inundó el vehículo. «Papá». Su voz era pequeña y confusa. «¿Estás en casa?» «Sí, cariño. Estoy en casa». Su voz no tembló. «No lo permitiría». «¿Por qué estabas afuera?» La cara de Sophie se arrugó. La abuela Lorraine dijo que la casa es solo para la verdadera familia. Ella dijo que tenía que dormir afuera hasta que aprendiera a ser agradecida. Las lágrimas recorrieron su rostro. Mamá dijo que la abuela tenía razón.
Que yo estaba siendo difícil. Algo frío y terrible se instaló en el pecho de Douglas. Más frío que la noche de febrero. ¿Cuántas veces, Sophie? 3 veces esta semana. Ahora ella lloraba más fuerte. Y la abrazó, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. Lo siento, papá. Intenté ser bueno. Me esforcé mucho. No hiciste nada malo, la besó en la frente y en sus manos congeladas. Eres perfecta, ¿me oyes? Perfecto. Abrochó a Sophie, encendió la calefacción del asiento y se aseguró de que la calefacción siguiera funcionando a toda potencia. Quédate aquí, cariño. Cierre las puertas. Vuelvo enseguida. Papá, no te enojes con ellos. Por favor. Los ojos de Sophie estaban muy abiertos, asustados. La abuela dice, te irás de nuevo si causo problemas. Douglas miró a su hija, de 7 años y ya entrenada para proteger a sus abusadores. La cosa fría en su pecho se convirtió en hielo. No me voy a ninguna parte, dijo. Ya no. Caminó hasta la puerta principal y usó su llave. La casa estaba cálida, demasiado cálida, el calor se escapaba por las rejillas de ventilación. Fotografías familiares adornaban el pasillo, la mayoría de Pamela y Lorraine, algunas de Sophie cuando era bebé. Ninguno de él. Su foto de boda había desaparecido. Arriba, la puerta del dormitorio principal estaba abierta. Pamela durmió en su cama, con las sábanas hasta la barbilla. La habitación de invitados donde se alojaron Lorraine y Roy brillaba con una luz nocturna. Douglas se quedó parado en el pasillo y sintió que 11 años de disciplina, de seguir órdenes y de ser un buen soldado se desmoronaban. Su hija había estado afuera con una temperatura de 28 grados mientras estas personas dormían cómodamente calefaccionadas. Mientras que su suegra, que lo había llamado asesino, que había socavado su matrimonio, que había convertido a su esposa en una extraña, había considerado que su hijo no era digno de la decencia humana básica. Entró en el dormitorio principal y encendió todas las luces. Pamela se despertó sobresaltada, entrecerrando los ojos ante la luz. Douglas, ¿qué? ¿Cuándo te levantaste? Algo en su voz la hizo recobrar la conciencia. Ella se sentó, agarrando la manta. No llamaste, no puedes simplemente decir levántate. Sala de estar. Ahora se trasladó a la habitación de invitados. Lorraine Banks yacía apoyada sobre almohadas, con una máscara para dormir sobre los ojos y tapones para los oídos visibles. Roy roncaba a su lado. Douglas se arrancó la máscara. Lorraine gritó, agitándose. ¿Qué? ¿Douglas? ¿Cómo te atreves? Sala de estar, los dos. Ahora no tienes derecho a entrar aquí. Esta es mi casa. Su voz era tranquila, controlada, más aterradora que un grito. Tienes 30 segundos. Los dejó luchando y volvió a bajar las escaleras. Miré a Sophie a través de la ventana. Ella estaba acurrucada en el asiento del auto, con los ojos cerrados, finalmente cálida. Sacó su teléfono e hizo 3 llamadas. El primero a Casey, el segundo a Michie Willard, un abogado que había conocido en un grupo de apoyo para veteranos. El tercero fue Vicky Stratton, la vecina que había llamado a la Cruz Roja. Gracias a Dios que llegaste a casa, susurró Vicky cuando respondió. Douglas, lo he estado documentando todo, fotos, fechas, horas. No sabía qué más hacer. Enviármelo. Todo. Pamela apareció primero envuelta en una bata, con los ojos rojos. Luego Lorraine, imperiosa incluso en camisón, con Roy arrastrándose detrás. Se acomodaron en el sofá como público esperando una función. ¿Sabes dónde encontré a nuestra hija?, le preguntó Douglas a Pamela. Ella tuvo la delicadeza de apartar la mirada. Mamá dijo, ¿sabes dónde encontré a Sophie? Estaba siendo difícil. En el porche, cubierta de periódico, con un clima de -3 grados. Se giró hacia Lorraine. Encerraste a una niña de 7 años afuera, con temperaturas gélidas. Lorraine levantó la barbilla. Necesitaba aprender disciplina.
Nunca estás aquí. Alguien tiene que criarla bien. Criarla. La risa de Douglas fue aguda, sin humor. La dejaste congelarse. No seas dramática. Apenas estaba bajo cero. -3 grados, ¿cuánto tiempo? Sophie dijo que era la tercera vez esta semana. Pamela se quedó de pie, retorciéndose las manos. Douglas, no lo entiendes. Siempre estás ausente. Mamá me ha estado ayudando, y Sophie ha estado muy difícil últimamente. Responde con insolencia, no hace sus tareas. Tiene 7 años, la edad justa para aprender a respetar. Lorraine se cruzó de brazos. Hemos estado manejando esta casa mientras tú te haces el soldado en el extranjero. No tienes ni idea de lo que hemos estado pasando. El hielo en el pecho de Douglas se extendió, entumeciéndolo. Había pasado 11 años sirviendo a su país. Se perdió cumpleaños, navidades y primeros días de escuela. Confió en su esposa para cuidar de su hija. Y esto era lo que se encontraba al volver a casa. Esto es lo que va a pasar, dijo en voz baja. Tiene 72 horas. Roy habló por primera vez. ¿72 horas para qué? Douglas sonrió, y los tres se estremecieron al descubrirlo. La mañana llegó con la tenue luz del sol invernal y el aroma a café del restaurante de la calle. Douglas los había registrado en un hotel, él y Sophie en una habitación, cálidos y seguros. Ella había dormido. Acurrucada contra él, gimiendo de vez en cuando, cada sonido había reforzado su determinación. Ahora estaba sentada frente a él en una cabina, saboreando panqueques. Su desayuno favorito, pero apenas comía. ¿Estoy en problemas?, preguntó finalmente. No, cariño. Nunca. Pero la abuela Lorraine dijo. La abuela Lorraine estaba equivocada. Douglas se inclinó sobre la mesa y tomó su pequeña mano. Escúchame, Sophie. Se supone que los adultos deben proteger a los niños. Mantenerlos seguros, cálidos y amados. Lo que hizo la abuela, lo que mamá permitió, eso no estuvo bien. Nada de eso fue tu culpa. Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas. Pero mamá dijo que me estaba portando mal. Que le pongo las cosas difíciles. Douglas sintió que algo se rompía dentro de él. Algo que llevaba años quebrándose. Tu mamá está confundida ahora mismo, pero yo no, y te prometo que las cosas van a cambiar. Su teléfono vibró. Casey, hombre, aterrizó en SeaTac. ¿Dónde me necesitas? Douglas escribió una dirección y se volvió hacia Sophie. ¿Qué te parece conocer al tío Casey? Es mi amigo del ejército. Sophie se animó un poco. El que me envía esas tarjetas graciosas. Ese es él. Casey apareció 40 minutos después. Un muro de músculos vestido de civil con un tatuaje de Rers visible en su antebrazo. Echó un vistazo a el rostro pálido de Sophie y la expresión de Douglas lo supieron. ¿Qué necesitas?, preguntó Casey cuando Sophie fue al baño. Refuerzos y un testigo. Douglas deslizó su teléfono sobre la mesa, mostrándole las fotos de Vicky. Sophie durmiendo en el porche envuelta en periódicos. Entradas fechadas de semanas atrás. Voy a destruirlas. Casey, necesito que alguien se asegure de no matarlas. Casey estudió las fotos. Apretando la mandíbula. Dios mío. 72 horas. ¿Les dije que tenían 72 horas para hacer qué? La sonrisa de Douglas era glacial. Todavía no lo saben, pero van a pasar cada segundo aterrorizados, preguntándose qué les espera. Guerra psicológica. Aprende de los mejores. Michie Willard los recibió en su oficina esa tarde, un pequeño bufete cerca de la base conjunta Louis M. C. Cord especializado en derecho de familia y asuntos de veteranos. Tenía 50 años, cabello castaño rojizo y la mirada firme de alguien que ha visto lo peor de la humanidad y aún así se presenta a trabajar. Ya he solicitado la custodia de emergencia, dijo Michie, extendiendo los papeles. Al otro lado de su escritorio. Con estas fotos y el testimonio de Vicky Stratton,
además del examen médico de su hija. ¿Examen médico?, interrumpió Douglas. Me tomé la libertad de llamar a una amiga pediatra. Vio a Sophie esta mañana. Signos de exposición. Congelación leve en los dedos de los pies. Evidencia de estrés crónico. La expresión de Michei se endureció. Y moretones. Viejos. Su suegra ha sido agresiva. El hielo en el pecho de Douglas se convirtió en fuego. Nunca lo dijo. Sophie nunca me lo dijo. Los niños protegen a sus abusadores, especialmente cuando les dicen que es amor. Michei sacó otro archivo. Hay más. Su esposa ha estado retirando dinero de sus cuentas conjuntas. Cantidades sustanciales. Casi 50.000 durante el último año. Douglas miró fijamente los extractos bancarios, retiros semanales, a veces 2 veces por semana, todo mientras estuvo desplegado, enviando su paga de combate a casa, confiando en que Pamela administrara sus finanzas. ¿A dónde fue a parar? Estoy trabajando en eso, pero hay un rastro de papel. Michei se recostó. Douglas, necesito preguntar, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar con esto? Hasta donde sea necesario, incluso si eso significa que tu esposa enfrenta cargos criminales. Douglas pensó en los labios teñidos de azul de Sophie, su vocecita diciendo, intenté ser buena. Especialmente entonces. Casey los llevó de vuelta al hotel mientras Douglas, sentado en el asiento del copiloto, daba vueltas en la cabeza. 11 años que había estado ausente intermitentemente. 11 años confiando en Pamela, creyendo que ella se preocupaba por el bienestar de su hija. Y Lorraine Banks había estado allí todo el tiempo, envenenando su casa, poniendo a su esposa en su contra, abusando de su hija. ¿Cuál es la jugada?, preguntó Casey. Quiero que se pongan paranoicos, asustados. Quiero que se destrocen entre ellos preguntándose qué estoy planeando. Y entonces, activo la trampa. Revisaron a Sophie con Vicky Stratton, quien había aceptado cuidarla. La mujer mayor tenía lágrimas en los ojos cuando vio a Sophie esa mañana. Llamé a la Cruz Roja en cuanto recibí las fotos. Vicky dijo, ¿yo? No sabía qué más hacer. Tu esposa. Pamela solía ser una chica tan dulce, pero después de que su madre se mudara, negó con la cabeza. Lorraine Banks es veneno. Douglas, puro veneno. Esa noche, Douglas regresó solo a la casa. Las luces estaban encendidas, figuras moviéndose tras las cortinas. No llamó, usó su llave, entró como si fuera el dueño de la casa. Porque lo era. Lorraine estaba en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja. Se quedó callada al verlo y colgó la llamada bruscamente. No puedes seguir viniendo sin avisar. Mi nombre está en la escritura. Puedo venir cuando quiera. Douglas se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados. ¿A quién llamabas? No es asunto tuyo. Todo lo relacionado con esta casa es asunto mío. Sonrió. Quedan 48 horas. Su rostro palideció. ¿Qué estás planeando? Ya lo descubrirás. Encontró a Pamela en la sala, con el portátil abierto. Lo cerró rápidamente cuando él entró. Demasiado rápido. ¿Trabajando en algo?, preguntó con suavidad. Solo correos electrónicos. Muéstrame a Douglas. Esto es ridículo. Se acercó, hojeó, abre la laptop. Correos a un abogado. Papeles de divorcio a medio redactar. Archivados hace 3 semanas. Ibas a divorciarte de mí, dijo rotundamente. El rostro de Pamela se arrugó. Mamá dijo que era lo mejor. Que de todos modos nunca fuiste parte de esta familia. Esa es Sophie, y yo estaría mejor. ¿Mejor? La voz de Douglas se volvió peligrosamente baja. Mejor con una mujer que encierra a los niños afuera en invierno. Mejor desangrando mis cuentas bancarias. No sé de qué estás hablando. $50.000, Pamela. ¿Dónde están? Se quedó en silencio, con la mirada fija en la cocina donde Lorraine estaba congelada.
48 horas, repitió Douglas. Caminó hacia la puerta, se detuvo. Ah, y Pamela, esos papeles de divorcio. Arréglalos. Te lo pondré fácil. Los dejó allí, con el miedo denso en el aire. Segundo día de su cuenta regresiva de 72 horas, y Douglas Johnson era un hombre con una misión. Empezó en la oficina de registros del condado, recopilando todos los documentos relacionados a Lorraine Banks y Roy Over. Licencia de matrimonio, registros de propiedad, estados financieros del negocio fallido de Roy. Lo que encontró lo hizo sonreír. Michie Willard llamó al mediodía. Encontré el rastro del dinero. Tus 50.000 fueron a una cuenta conjunta a nombre del Raine y Pamela. Han estado pagando un condominio en Bellevue. Un condominio comprado hace 8 meses. Supongo. Lorraine planeaba mudarse con Pamela y Sophie de tu casa. Dejarte sin nada cuando regresaras del despliegue. Douglas se recostó en la silla del hotel, viendo a Sophie ruborizarse en el escritorio. Su hija, a quien planeaban robarle. ¿Qué más? Roy Over tiene antecedentes. Conducir bajo los efectos del alcohol hace 6 años, una llamada por problemas domésticos de un matrimonio anterior. Se retiraron los cargos, pero está documentado. Y aquí está la parte interesante. Lorraine Banks no es su esposa. Douglas se inclinó hacia adelante. ¿Qué? Nunca se casaron legalmente. Ella sigue casada con su anterior esposo, el padre biológico de Sophie. Su abuelo, un tal Harold Banks, vivía en Arizona. Se separaron, pero nunca se divorciaron, lo que significa que Lorraine y Roy técnicamente solo cohabitan, lo que significa que no tienen derecho legal a quedarse en mi casa. Exactamente. Douglas hizo más llamadas a su comandante solicitando una extensión de su permiso de emergencia a los servicios de protección infantil de la CPS, donde Dena Sanford, trabajadora social, accedió a abrir una investigación basada en las fotos de Vicky y el informe de los pediatras a su banco, congelando todas las cuentas conjuntas. Luego fue a visitar a alguien que Pamela le había mencionado a lo largo de los años, pero que nunca había conocido. Naem Paul, el mejor amigo de Lorraine. Naem vivía en una casa adosada cerca del centro comercial y abrió la puerta con un cigarrillo en la mano y la mirada recelosa. Eres Douglas y eres Naem, amigo de Lorraine. ¿De qué quieres hablar? 5 minutos. Lo dejó entrar a regañadientes. La casa olía a humo y gatos. Las fotos cubrían la repisa. Naem y Lorraine jóvenes y riendo. Las más recientes mostraban la tensión de la edad. Lo sé. Lo que hizo Lorraine, dijo Douglas sin preámbulos. A mi hija. Sé lo del dinero, el apartamento secreto, el plan para dejarme sin nada. El rostro de Naem adoptó una expresión cuidadosamente neutral. Lorraine ha tenido una vida difícil. Perdió a su primer marido, luchó por criar sola a Pamela. No perdió a Harold. Lo dejó. Eso provocó una reacción. Naem parpadeó. ¿Qué? Harold Banks está sano y salvo en Arizona. Siguen casados. Lo que significa que todo lo que te dijo que le contaste a Pamela se lo contó a todos. Es mentira. Naem se sentó pesadamente. Eso no puede ser cierto. Douglas sacó su teléfono y le mostró los registros. Certificado de matrimonio de 1985. Sin sentencia de divorcio. La dirección y el número de teléfono actuales de Harold Banks. Me dijo que había muerto. Naem susurró. Cáncer. Dijo que era viuda. Es una mentirosa y ha estado usando a mi esposa, manipulándola, robándome y abusando de mi hija. Douglas se inclinó hacia adelante. Esto es lo que ofrezco. Tú, Naem. Dime todo lo que sepas sobre los planes de Lorraine y mantendré tu nombre al margen cuando esto se haga público. Que se haga público. La estoy destruyendo por completo. Pero necesito munición. Naem lo estudió un largo momento. Luego empezó a hablar. Lorraine Banks llevaba 2 años planeando esto. Desde el último despliegue de Douglas, había estado trabajando con Pamela,
convenciéndola de que Douglas era un mal marido, un padre negligente, alguien a quien le importaba más el ejército que su familia. Había fomentado el divorcio, ayudado a falsificar los papeles, gestionado la cuenta secreta. Estaba obsesionada con Sophie, dijo Naen en voz baja. Solía decir que Sophie necesitaba que la rompieran antes de poder reconstruirla. Por eso se fue apagando. ¿Por qué la dejó afuera? Lorraine lo llamó endurecerse. Dijo que los niños de hoy en día eran demasiado blandos. Naen aplastó su cigarrillo. Le dije que estaba yendo demasiado lejos. Discutimos por eso. No hemos hablado en una semana. Bien. Sigue así. Douglas se puso de pie. Cuando esto suceda y la gente pregunte, diles la verdad, que intentaste detenerla. Dejó a Naen temblando y regresó al hotel donde Casey le estaba enseñando a Sophie a jugar al póker con Eminem. El tío Casey dice, soy muy bueno faroleando, anunció Sophie con orgullo. Esa es mi chica. Douglas la besó en la cabeza y, por encima de ella, se encontró con la mirada de Casey. ¿Mañana? Preguntó Casey. Mañana. Esa noche, Douglas permaneció despierto planeando. Habían pasado 48 horas. Quedaban 24. Había reunido pruebas, congelado bienes, presentado documentos legales y convertido a la mejor amiga de Lorraine en testigo. Ahora venía la pieza final. Llamó a Harold Banks a Arizona. Señor Banks, me llamo Douglas Johnson. Estoy casado con su hija, Pamela. Hubo una larga pausa. Pamela, ¿está bien? Físicamente, sí. Pero necesito hablar contigo sobre tu esposa, Lorraine. Ex-esposa, corrigió Harold, donde debería. Sí. Llevamos 20 años separados, pero nunca nos hemos divorciado. No, ella se negó. Dijo que me aceptaría por todo si la presionaba. Así que lo dejé pasar. Seguí adelante con mi vida. Harold sollozó. ¿Por qué me llamas hijo? Douglas se lo contó. Todo. El abuso, la manipulación, el matrimonio ilegal con Roy, el dinero robado, el plan para llevarse a Sophie. Cuando terminó, Harold guardó silencio tanto tiempo que Douglas pensó que se había cortado la comunicación. Señor Banks, estoy aquí. Dios mío, sabía que Lorraine estaba preocupada, pero esto exhaló temblorosamente. ¿Qué puedo hacer? Ven a Washington mañana. Necesito que presentes cargos contra Lorraine por bigamia y que declares sobre su carácter. Iré en el primer vuelo. Douglas colgó y sonrió en la oscuridad. Todas las piezas estaban en su lugar. Mañana, la trampa se cerraría de golpe. La hora 72 llegó con cielos grises y la promesa de nieve. Douglas estaba en la entrada de su casa. Su casa, no la de ellos, con Casey a su izquierda y Harold Banks a su derecha. Detrás de ellos, Michie Willard esperaba con una carpeta de documentos legales. Un coche patrulla estaba parado junto a la acera. Douglas llamó a su propia puerta. Esperó. Lorraine abrió. Ojos desorbitados, cabello despeinado. No había dormido. Él lo notaba. Se acabaron los buenos tiempos, dijo Douglas. No puedes hacer esto. No puedes simplemente. Vio a Harold y palideció. ¿Qué hace aquí? Hola, Lorraine, dijo Harold con suavidad. 20 años. ¿Te ves bien? Roy apareció detrás de Lorraine, con el rostro confundido. ¿Quién es? Soy su marido, dijo Harold. El verdadero. Pamela salió de la sala y Douglas sintió un atisbo de algo que podría haber sido lástima. Se veía terrible, demacrada, agotada, asustada. Douglas, por favor, ¿podemos hablar? Ya terminamos de hablar. Michie, el abogado, dio un paso al frente. Lorraine Banks, le están entregando varios documentos legales. Primero, una bigamia. Cargo presentado por Harold Banks. Segundo, una orden de restricción que le impide tener contacto con Sophie Johnson. Tercero, un aviso de desalojo.
Tiene 48 horas para desocupar esta propiedad. No puede desalojarme. Esta es la casa de mi hija. Esta es la casa de Douglas Johnson. Michei corrigió. Él es el dueño. Usted y Roy Over son ocupantes ilegales sin derechos legales de residencia. El oficial de policía avanzó. Señora, también tengo una orden de arresto en su contra. Poner en peligro a un menor y robo. La cara de Lorraine se puso morada. Esto es una locura. Pamela, díselo. Pero Pamela miraba a su madre como nunca la había visto antes. Sigues casada con papá. Es complicado. Me dijiste que estaba muerto. Dijiste que la voz de Pamela se quebró. Todos estos años dijiste que estaba muerto. Te protegí de él, de Douglas, de todos los que querían alejarte de mí. Lorraine se volvió hacia Douglas, escupiendo furia. ¿Esto es lo que haces? Destruiste a tu propia familia. Destruiste a la mía. La voz de Douglas era gélida. En el momento en que decidiste que mi hija no merecía la más mínima decencia humana. En el momento en que convertiste a mi esposa en tu marioneta, en el momento en que me robaste y planeaste dejarme sin nada, estaba ayudando a Pamela a ver la verdad. Que nunca estás aquí. Que no te importan. Estaba sirviendo a mi país y confié en la mujer con la que me casé para proteger a nuestra hija. Se volvió hacia Pamela. Te amaba. Pensé que me amabas, pero elegiste a tu madre antes que a nuestra hija. Dejaste que abusara de Sophie. Me robaste. Solicitaste el divorcio mientras yo estaba en una zona de combate. Pamela estaba llorando. El maquillaje se le estaba corriendo. Dijo que era lo mejor. Que Sophie necesitaba disciplina. Que tú eras el problema. Y la creíste. Douglas negó con la cabeza. Los papeles del divorcio ya son reales. Michei los presentó esta mañana. Tendrás noticias del tribunal. El policía se movió para esposar a Lorraine y ella luchó, gritando sobre la injusticia, los niños desagradecidos y el gobierno. Matones. Roy intentó intervenir y el agente le informó con calma que podría ser arrestado por obstrucción. Harold observó con cierta tristeza cómo subían a su exesposa al coche patrulla. Intenté advertir a la gente sobre ella, dijo en voz baja. Nadie le hizo caso. Douglas le puso una mano en el hombro. Ahora te escucho. Michei se encargó del resto. Entregó a Roy los papeles de desalojo, le explicó a Pamela que tenía 72 horas para retirar sus pertenencias antes de que cambiaran las cerraduras y documentó todo para el juzgado. Pamela se quedó de pie en la puerta de lo que solía ser su casa, destrozada. ¿Puedo ver a Sophie, por favor? Finalmente, bajo supervisión. Si consigue ayuda, Douglas la miró a los ojos. No te odio, Pamela, pero no confío en ti. Y hasta que demuestres que puedes poner a nuestra hija primero, no estarás a solas con ella. Ella también es mi hija. Entonces, actúa como tal. La dejó allí y condujo de vuelta al hotel donde Sophie esperaba con Vicky. Su hija corrió hacia él y le abrazó. Alrededor de su cintura. ¿Se acabó, papi? Todavía no, cariño, pero pronto. La audiencia de custodia tuvo lugar 2 semanas después. Douglas había extendido su licencia usando cada favor que se le debía, cada conexión hecha en 11 años de servicio. Michei Willard presentó las pruebas metódicamente. Fotos, historiales médicos, extractos bancarios, testimonios de Vicky Stratton y Dana Sanford de CPS, testigos de carácter de la unidad de Douglas. Pamela se sentó a la mesa del acusado con un abogado de oficio con aspecto perdido. Lorraine seguía en la cárcel, sin libertad bajo fianza tras su arrebato en la lectura de cargos. Roy había desaparecido. Se decía que se había ido a Montana a quedarse con su familia. Harold Banks testificó sobre el historial de manipulación y abuso de Lorraine, su patrón de comportamiento controlador, su negativa a aceptar la responsabilidad. El juez escuchó con cara de piedra. Entonces Sophie testificó. El juez la había llevado a su despacho, solo ellos dos y un taquígrafo judicial. Douglas esperaba afuera,
Casey a su lado. «Es una chica fuerte», dijo Casey. «Se parece a ella». Anciano. Cuando Sophie salió, lloraba, pero se acercó a Douglas y le tomó la mano. El juez regresó al estrado. «He revisado todas las pruebas y escuchado los testimonios de todas las partes. En el asunto de la custodia de Sophie Mary Johnson, le otorgo la custodia física y legal completa a Douglas Johnson, con efecto inmediato». Douglas sintió que se le doblaban las rodillas de alivio. «La señora Johnson recibirá visitas supervisadas hasta que complete un curso de crianza y una evaluación psicológica. A Lorraine Banks se le prohíbe cualquier contacto con la menor. Este tribunal también recomienda que se procese con todo el rigor de la ley por poner en peligro a un menor, robo y bigamia». La gavilla cayó fuera del juzgado. Sophie tomó la mano de Douglas en Herald's. El hombre mayor había decidido quedarse en Washington, reconectar con Pamela si ella lo dejaba formar parte de la vida de su nieta. «Gracias», le dijo Douglas, «por venir, por testificar. Debería haberlo hecho hace años. Debería haber luchado más por Pamela cuando era joven». Harold miró a Sophie, «pero tal vez pueda compensarla. Por ahora. Sé el abuelo que este pequeño se merece». Sophie le sonrió radiante. «¿Puedo llamarte abuelo Harold? Sería un honor, cariño». Michie apareció con los papeles finales. «La casa es oficialmente tuya de nuevo. Cerraduras cambiadas». Lorraine aceptó un acuerdo con la fiscalía. 3 años por los cargos de poner en peligro a alguien y robo. Sentencia suspendida por bigamia si coopera con el divorcio de Harold. Saldrá en 18 meses por buena conducta. ¿Y Pamela? No hay cargos criminales, pero aceptó el acuerdo de custodia y los términos del divorcio. Michie hizo una pausa. Preguntó si podía escribirle a Sophie. «Dije que te lo preguntaría». Douglas miró a su hija. «¿Qué te parece, cariño? ¿Quieres cartas de mamá?» Sophie se mordió el labio, pensando mucho. «Solo si se disculpa y lo siente». «Chica lista». Douglas la cargó sobre sus hombros. «Vamos, vámonos a casa». «A casa». La palabra se sintió adecuada por primera vez en años. 6 meses pasaron como agua que fluye cuesta abajo rápidamente al principio, luego se asentaron en un ritmo constante. Douglas se había transferido a la base conjunta Lewis McChord de forma permanente, aceptando un puesto de entrenamiento que lo mantenía en Estados Unidos. No más despliegues. No más cumpleaños perdidos. No más dejar a Sophie. La casa había cambiado. Las cosas de Pamela se habían ido, empacadas y guardadas en el nuevo apartamento de Harold. Las paredes se pintaron de nuevo. Sophie eligió lavender para su habitación. Subieron fotos. Douglas de uniforme. Sophie en su obra de 2º grado. Los dos en la playa. Harold se unió a ellos para las cenas de los domingos. Casey se convirtió oficialmente en el tío Casey, enseñándole a Sophie chistes malos y cómo dar un puñetazo como es debido. Las visitas supervisadas de Pamela ocurrían 2 veces al mes en un centro familiar del centro. Ella lo estaba intentando. Douglas podía verlo. Terapia, clases para padres, distancia de su madre. Le había escrito a Sophie 3 cartas. Las 2 primeras Sophie las había leído y tirado. La tercera la había guardado. «Mamá dice que lo siente». Sophie se lo dijo a Douglas una noche antes de acostarse. «Dice que estaba confundida». «¿La crees?» Sophie lo pensó seriamente. «Tal vez, pero aún no estoy listo para perdonarla». «Está bien. El perdón lleva tiempo». «¿La perdonas, papi?» Douglas arropó a su hija con la manta. «Estoy en ello, pero mi trabajo es protegerte, no perdonar a quienes te hicieron daño. Tú decides cuando estás lista. Me gusta más ahora. Solo nosotros». Sophie bostezó. «Y el abuelo Harold y el tío Casey». «Yo también, cariño». Michie llamó en agosto con noticias. «La audiencia de libertad condicional de Lorraine es el mes que viene.
Probablemente la liberen antes. Hacinamiento. ¿Se mantiene alejada de Sophie? La orden de alejamiento es permanente. Si la viola, vuelve a prisión. Michie hizo una pausa. Le ha estado escribiendo cartas a Pamela. Pensé que debería saberlo. Douglas sintió que la vieja ira se avivaba, pero la reprimió. Pamela es adulta. Puede tomar sus propias decisiones. Eres más indulgente que yo. Yo no perdono. Simplemente estoy harta de que Lorraine Banks ocupe espacio en mi cabeza. Pamela apareció inesperadamente un sábado en septiembre. Douglas abrió la puerta y la encontró de pie en el porche. El mismo porche donde había encontrado a Sophie aquella noche gélida con una bolsita de regalo. No tengo ninguna visita programada, dijo nerviosa. Lo sé. Solo quería regalarle algo a Sophie para su cumpleaños. Es la semana que viene. Douglas tomó la bolsa. Se la daré. Pamela dudó. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Crees que alguna vez me perdonará? ¿De verdad? Douglas miró a la mujer con la que se había casado, la madre de su hija. Ahora se veía diferente, más delgada, más triste, pero también de alguna manera más presente. Como si hubiera despertado de un largo sueño. No lo sé, dijo con sinceridad. Pero si sigues apareciendo, sigues esforzándote, sigues demostrando que has cambiado. Quizás Sophie tenga un gran corazón como su padre. Es mejor que ambos. Los ojos de Pamela se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho, Douglas, por todo esto. Dejé que mi madre me envenenara contra ti, contra nuestra vida, contra nuestra hija. No espero que me perdones, pero necesito que sepas que lo siento. Lo sé, Douglas movió la bolsa de regalo. Por si te sirve de algo, Pamela, espero que encuentres la paz. De verdad. Gracias. Se dio la vuelta para irse. Entonces se detuvo. ¿Eres feliz? Douglas pensó en la risa de Sophie, los malos juegos de palabras de Harold en la cena del domingo, los chistes terribles de Casey, la forma en que su hija corría a él todos los días después de la escuela sin miedo. Sí, dijo. Lo soy. La fiesta del 8º cumpleaños de Sophie fue todo lo que Douglas había prometido. Castillo inflable, pizza, pastel helado y más regalos de los que un niño podría necesitar. Harold trajo un unicornio gigante de peluche. Casey trajo un helicóptero de control remoto que Douglas sabía que lamentaría. Vicky Stratton vino con su esposo, trayendo galletas caseras. Sophie abrió el regalo de Pamela por la tarde cuando los otros niños se habían ido a casa. Era un álbum de fotos cuidadosamente armado. Fotos de Sophie de bebé, de niña pequeña, con Douglas en su uniforme, con Pamela antes de que todo saliera mal. Una familia que había existido brevemente antes de que Lorraine Banks la envenenara. La última página tenía una carta. Querida Sophie, Douglas leyó en voz alta a petición de su hija. Sé que no puedo deshacerme de las cosas que hice. Sé que te lastimé y te asusté. Y te decepcioné cuando más me necesitabas. Tu papá te salvó porque eso es lo que hacen los papás. Protegen a las personas que aman. Incluso cuando es difícil, incluso cuando les cuesta todo. Lo olvidé. Olvidé lo que realmente significa ser madre. Ahora estoy aprendiendo. Lo estoy intentando. Espero que algún día me dejes mostrarte cuánto he cambiado. Pero si no lo haces, lo entiendo. Eres lo mejor que he hecho en mi vida y lamento haberte arruinado casi. Con amor, mamá. Sophie estuvo callada un buen rato. Luego cerró el álbum con cuidado y lo puso en su estante. Es un lindo regalo, dijo. Quizás la próxima vez te escriba. Quizás Douglas estuvo de acuerdo. Esa noche, después de que Sophie se durmiera, Douglas se paró en el porche donde había encontrado a su hija 8 meses atrás. El vecindario estaba tranquilo. Las hojas de otoño susurraban con la brisa. Ya no había periódicos en el porche. Ningún niño se quedaba con frío. Su teléfono vibró. Casey escuchó que Lorraine fue interrogada. ¿Estás bien?
Douglas respondió. Se mantiene alejada de Sophie. No me importa lo que haga. Casey. Y si no se mantiene alejada, Douglas sonrió en la oscuridad. Entonces descubre que no usé las 72 horas la última vez. Pero sabía que Lorraine no se acercaría a ellos. La orden de alejamiento era una cosa. El miedo era otra. Lo había visto en sus ojos en el juicio. La comprensión de que había ido demasiado lejos, lastimado al hijo de la persona equivocada y enfrentado un ajuste de cuentas que nunca esperó. Algunas personas aprenden de las consecuencias, otras no. Pero de cualquier manera, aprendieron a mantenerse alejadas. La puerta se abrió detrás de él. Sophie en pijama, frotándose los ojos. Papá, ¿por qué estás afuera? Solo pensando, cariño. ¿En qué? La levantó aunque ya estaba creciendo. La abrazó fuerte y le dijo lo afortunado que soy. Porque me encontraste esa noche. Porque eres mía. La besó en la frente. Y nada va a cambiar eso jamás. Sophie lo abrazó fuerte. Te quiero, papá. Yo también te quiero. Bebé, para siempre. La llevó de vuelta adentro, cerró la puerta con llave y la arropó. La casa estaba tranquila, segura y cálida. Su hija estaba a salvo. Su familia, la verdadera, la construida sobre el amor y la lealtad, estaba intacta. Le había llevado 72 horas desmantelar el mundo de Lorraine Banks. Le había llevado 6 meses reconstruir el suyo. Y le llevaría toda una vida asegurarse de que Sophie supiera que era amada, protegida y valorada. Pero Douglas Johnson tenía tiempo ahora, todo el tiempo del mundo, y no se iría a ninguna parte. Aquí termina nuestra historia. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te gusta esta historia, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos.